No te escuchamos, Libertad. Ay, hola, ¿me escuchan? Vamos, gracias. Me escuchan bien, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bueno, Libertad? Me voy a tomar un minuto para sí, presentarte. dale. Libertad Barrón Palos es doctora en física por la UNAM, trabaja en el estudio de algunos de los enigmas más importantes de la física contemporánea, como es la violación de simetrías en los procesos físicos y la predominancia de materia sobre antimateria en el universo, la posible existencia de nuevas fuerzas en la naturaleza, la materia oscura, entre otros, utilizando neutrones muy, muy lentos. En sus ratos libres, que no creo que tenga muchos después de tantas cosas que hace, es mamá de tiempo completo, más bien siempre es mamá de tiempo completo, nadadora, bailadora de salsa cubana y yogi. Pues muchas gracias por acompañarnos. Ella es investigadora en el Instituto de Física, que hoy celebra su día de puertas abiertas para que nos sigan con el hashtag La Física Te Acompaña. Adelante, Libertad. Muchas gracias, Estela, por la presentación bueno, para mí es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy en esta cuarta jornada de la ciencia del Lab Chico para platicarles qué onda con la onda. Me pareció que este es un tema relevante que en parte se conecta muy bien con los estudios que hacen en Lab Chico, pero que va más allá. Creo que entender qué es una onda trastoca también muchas partes de nuestra vida cotidiana. Las ondas son algo que está constantemente, o más bien nosotros estamos constantemente interactuando con ondas y me pareció que era pues interesante aprender un poquito más sobre ellas y espero lograr eso con esta charla, que se lleven un aprendizaje sobre las ondas, ¿no? Entonces, para empezar, pues desde luego hay que preguntarnos qué es una onda, ¿no? Si yo les pido que piensen en ejemplos de ondas, pues a lo mejor coincidimos en algunas cosas. Por ejemplo, podemos imaginar las olas del mar, pues son un movimiento ondulatorio, o las ondas que se forman en la superficie de un lago, por ejemplo, cuando arrojamos una piedra. Están las ondas de sonido, que pues se manifiestan como cambios en la presión local del medio en el que nos encontramos, del aire, y esos cambios pues pueden ser detectados por nuestros oídos, y esas son ondas de sonido. Podemos pensar también en los sismos, que también son otro ejemplo con el que nos toca o nos ha tocado convivir, de un movimiento ondulatorio. Está la radiación térmica. Los objetos, en virtud de su temperatura, emiten radiación térmica, y de hecho esa radiación térmica es uno de los principales mecanismos de transferencia de calor. Entonces, por ejemplo, el Sol pues calienta a la Tierra mediante esta radiación térmica que está emitiendo en virtud de su temperatura. Y algo importante es que no todas las ondas son iguales. Hay de hecho esencialmente dos tipos de ondas. Unas que requieren tener un medio material para propagarse, por ejemplo, varios de estos ejemplos que tenemos aquí, las ondas que se propagan sobre las olas del mar, las ondas de los sismos que se propagan en la tierra, las ondas sonoras que se propagan en el aire, en el cual se están transmitiendo. Pero también hay ondas que no requieren ningún medio para propagarse, y vamos a platicar un poco de eso también. Hay ondas que pueden propagarse en el vacío, como la luz. Ya nos decía Adib sobre la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, la luz, que es un tipo de radiación, es la radiación electromagnética, puede propagarse sin necesidad de tener un medio material, mientras que las otras ondas, que se les conoce en forma general como ondas mecánicas, requieren
un medio para propagarse. Entonces, las ondas están, como les decía, en nuestra vida cotidiana. Las usamos, por ejemplo, para calentar nuestra comida, para prepararnos unas palomitas para ver las películas a gusto. Son necesarias para que podamos escuchar el radio, las ondas de radio, y podamos poner musiquita y estar contentos. Son necesarias para poder utilizar nuestros celulares, que hoy en día son vitales. Y además son tan esenciales en nuestra vida cotidiana que hasta pueden afectar nuestro estado de ánimo. Y si no me creen, piensen en cómo se ponen dependiendo de cómo esté la señal del Wi-Fi en sus dispositivos, ¿no? Desde luego, cuando no tenemos esta señal, que también es una onda, pues desde luego que no estamos muy contentos, que digamos, ¿no? Entonces, las ondas son una parte esencial de nuestra vida, son algo que utilizamos constantemente. Y no solo los ejemplos que ya mencionamos, las ondas de radio, de microondas, el Wi-Fi, el calor, los sismos, las olas, son desde luego tipos de ondas, pero hay también, pues la luz, como ya dijimos, es también un tipo de ondas. Los rayos X, con los cuales nos pueden tomar radiografías, son un tipo de ondas. Las ondas gravitacionales, de las que a lo mejor han escuchado por ahí, que han estado los últimos años muy de moda, también son un tipo de ondas. Entonces, pues la onda está en todas partes. Y sería importante, pues, saber qué es lo que caracteriza una onda, qué define a una onda. Entonces, un ejemplo que nos puede servir para ver las propiedades de una onda es este de un péndulo, que de hecho aquí pueden ver varios péndulos, entonces eso nos permite ver ese movimiento ondulatorio que tiene la masa que está amarrada a ese péndulo, como hay un vaivén de esa masa. Si nosotros hiciéramos un experimento en el que para cada instante, para cada momento en el tiempo, registramos en qué posición se encuentra una de estas masas, lo que encontraríamos sería una gráfica más o menos como esta. Lo que veríamos es que cada una de estas masas, de estos péndulos, efectúa este movimiento oscilatorio, en el cual, bueno, si consideramos que la posición central es el 0, esta masa empieza a desplazarse a una distancia cada vez mayor con respecto a esa posición central, pero llega a un máximo y a partir de ese máximo comienza a regresar, pasa otra vez por esa posición central y ahora se mueve del otro lado del eje y de nuevo llega a una posición máxima y así sucesivamente. Ese es el movimiento que está efectuando esta masa del péndulo. Y esto nos permite identificar pues algunas características de su movimiento. Por ejemplo, podemos fijarnos en que hay pues esa distancia máxima a partir del centro a la cual puede llegar esa masa, y esa distancia máxima de hecho nos define la amplitud de este movimiento ondulatorio. Podemos también ver cuánto tiempo le toma a una de estas masas regresar a un punto en particular. O sea, he hecho andar mi cronómetro cuando está en el punto máximo y lo detengo cuando esa masa regresa a ese punto máximo. ¿Me siguen escuchando? Algo raro pasó. Te escuchamos. Ah, perfecto. No sé por qué se me desapareció la presentación. Perdón. Entonces, les decía, podemos fijarnos en el intervalo de tiempo que le toma a esta masa regresar al punto de partida, y ese lo identificamos como el periodo de esa onda. Y de hecho, el periodo, ahí está haciendo unas cosas un poco extrañas, ese periodo precisamente abarca una onda completa. O sea, si se fijan en esta
intervalo de tiempo, yo tengo todas las posibles posiciones en X sobre las cuales puede pasar esa partícula. ¿Ok? Entonces, esa cantidad es el periodo. Asociado a ese periodo está también el concepto de frecuencia. Frecuencia, ¿qué tan frecuente una masa de ese péndulo regresa a una cierta posición? ¿Con qué frecuencia? Entonces, lo que me mide la frecuencia es cuántas ondas por unidad de tiempo tengo para este movimiento ondulatorio. Podemos verlo con un ejemplo. Imaginémonos que este intervalo, este periodo, es de 1 segundo. Entonces podemos ver que dentro de ese segundo cabe una onda completa. Entonces la frecuencia de esta onda, si el periodo es 1 segundo, sería 1 onda por segundo. Es lo que nos cabe exactamente en ese periodo de 1 segundo. Por otro lado, si pensamos que ese periodo es más bien de 2 segundos, entonces en 1 segundo solamente nos va a caber la mitad de una onda, entonces su frecuencia va a ser 1/2 de ondas por segundo, o sea, la mitad de una onda me cabe en 1 segundo. Esa es la frecuencia, entonces como vemos ya aquí, la frecuencia es el inverso del periodo. Y podemos ver que, bueno, hay diferentes tipos de ondas. Podemos, si tuviésemos un péndulo que se está moviendo a una diferente velocidad, pues lo que podríamos ver serían, si repetimos este experimento con un péndulo que se mueve rápido o un péndulo que se mueve muy lento, veríamos diferentes tipos de onda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas diferentes ondas? Por ejemplo, ¿cuál es más frecuente? Bueno, pues es más o menos fácil ver que la que tengo ahí representada con una curva azul es más frecuente porque en un mismo periodo de tiempo me caben más veces una onda que, por ejemplo, para la curva verde. Entonces, eso me dice cuál de las dos es más frecuente. Y podríamos preguntarnos también, con respecto al tiempo, cuál es más larga o cuál es más corta. O sea, cuál tiene una duración mayor en el tiempo, una onda completa. Pues podemos ver acá que la curva que está en verde es más larga en tiempo. O sea, le toma más tiempo completar un ciclo completo que a la curva azul. Entonces podemos identificar que hay otro concepto que es la longitud, o sea, cuál es más larga, cuál es más corta. Esa cantidad se le conoce como la longitud de onda. Y lo que podemos ver es que cuando el periodo aumenta, también aumenta la longitud de onda. O sea, el periodo de la curva que está en verde es mayor que el de las otras curvas y también es mayor su longitud de onda. Entonces son dos cantidades que son proporcionales, el periodo y la longitud de onda, mientras que la frecuencia es inversamente proporcional a estas. Cuando aumenta la longitud de onda, disminuye la frecuencia. ¿Ok? Entonces, pues ya habíamos dicho, la frecuencia es el inverso del periodo y ya dijimos que la longitud de onda es proporcional al periodo, o expresado en términos de la frecuencia, la longitud de onda es proporcional o inversamente proporcional a la frecuencia de una onda. Si vemos cuál es esa constante de proporcionalidad que aparece ahí, esa constante de proporcionalidad pues tiene unidades de velocidad, longitud de onda tiene unidades de longitud, periodo tiene unidades de tiempo. Entonces esta constante de proporcionalidad tiene unidades de longitud sobre tiempo, o sea, velocidad, y es precisamente la velocidad de la onda. Entonces, una onda tiene frecuencia, tiene periodo, tiene amplitud, tiene longitud de onda y tiene también velocidad. Entonces, esas son características que una onda tiene. Y mencionaba al principio que
Hay diferentes tipos de ondas. Hay ondas mecánicas que necesitan un medio para propagarse, pero también están las ondas electromagnéticas que pueden propagarse en el vacío. ¿Qué es lo que constituye a una onda electromagnética? Bueno, una onda electromagnética está constituida por campos eléctricos y campos magnéticos que son perpendiculares entre sí, y lo que son es precisamente una oscilación de estos campos eléctrico y magnético. Eso es lo que constituye a una onda electromagnética. Pues igual que cualquier onda, tienen una frecuencia, y igual que en el caso de cualquier onda, tienen una cierta velocidad. A diferencia de las ondas mecánicas, esta velocidad, cuando esta onda electromagnética se está propagando en el vacío, es la velocidad de la luz. Cualquier onda electromagnética, ahorita vamos a ver que hay diferentes tipos de ondas electromagnéticas, tiene la misma velocidad en el vacío, que es la velocidad de la luz en el vacío. Y ejemplos de ondas electromagnéticas, pues tenemos la luz, o sea, la luz visible, la luz que nosotros percibimos con nuestros detectores integrados, que son nuestros ojos, los rayos X, que son los que se utilizan para tomarnos radiografías, las ondas de radio, las microondas. Todos esos y varios más son ejemplos de radiación electromagnética que se mueve a la misma velocidad. Cualquiera de estos tipos de onda sí se está moviendo en el vacío. Entonces les decía, hay todo un intervalo grande que abarcan estas ondas electromagnéticas. Pueden ir desde una longitud de onda pequeñita hasta una longitud de onda muy grande, o sea, longitudes de onda de fracciones de nanómetros, o sea, de 10 a la menos 5 nanómetros. Eso corresponde casi al tamaño de un átomo, esa cantidad, hasta tamaños de kilómetros, o sea, de 10 a la 3 metros, eso es del orden de 1 kilómetro. Entonces, hay toda una gama de radiación electromagnética que tiene longitudes de onda muy pequeña. Y algo también importante a resaltar es que entre más pequeña es la longitud de onda, más energética es esta onda electromagnética. Más energía está transportando esa onda electromagnética. Entonces, las que tienen mayor energía y menor longitud de onda corresponden a los rayos gamma. Los rayos gamma son los que se producen en procesos nucleares. Es radiación que es ionizante, que es capaz de, como ya lo describía Adib, de producir daños en nuestros tejidos, pero son radiaciones que se producen pues, en procesos nucleares, en reacciones nucleares, por ejemplo. También tienen a menor longitud de onda, pues la frecuencia es mayor, o sea, caben más ondas en una misma unidad de tiempo. Luego siguen los rayos X, que son, como ya hemos mencionado, los que se utilizan para tomar radiografías. Son radiación que proviene de procesos más bien atómicos, ya no nucleares. Luego sigue la radiación ultravioleta. Una región pequeñita de este espectro de la radiación electromagnética corresponde a la luz que nosotros podemos percibir con nuestros ojos, la luz visible, que como podemos ver, pues tiene diferentes colores. Es un espectro que va del violeta al rojo. Después tenemos la luz infrarroja, tenemos los microondas, y finalmente las más grandes corresponden, y de más baja frecuencia, corresponden a las ondas de radio. Entonces, como pueden ver, solo una pequeña sección de este espectro de ondas electromagnéticas nosotros la podemos detectar. Todas las demás que están fuera de este intervalo de luz visible es radiación que no podemos detectar con nuestro cuerpo. Necesitamos algún tipo de detector o algún tipo de que esta radiación interactúe para poder pues detectar su presencia.
¿Okay? Y bueno, entender a la luz como radiación electromagnética es interesante porque también nos permite entender cómo es que nosotros percibimos con nuestros ojos los colores de los objetos, ¿no? Entonces, la luz blanca, que es la luz que, por ejemplo, nos llega del sol, o luz que proviene de otra fuente, como un foco, es luz que contiene a todas las frecuencias de la luz visible. O sea, es una combinación de todos los colores de luz. Eso nos produce la luz blanca y podemos a través de un prisma pues descomponer esa luz blanca en sus diferentes frecuencias y verla como se vería, por ejemplo, un arco iris. Entonces, bueno, los distintos colores que nosotros percibimos son luz, pero luz de diferentes frecuencias. El espectro de colores, ya mencionaba, va del violeta, va del rojo al violeta, igual que ocurre en el arco iris. La luz violeta corresponde a luz de altas frecuencias y también pues, de mayor energía que la luz roja, que corresponde a las frecuencias más bajas de la luz visible y de menor energía. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos percibir a los objetos y percibir además su color? Bueno, a lo mejor nos quedamos con esta idea de las caricaturas, de que nuestros ojos emiten algún tipo de rayos, rayos X o qué sé yo, que son los que permiten que veamos. Bueno, esta idea es incorrecta. Nuestros ojos no emiten nada, no son capaces de emitir ningún tipo de radiación. Entonces, la forma en la que nosotros podemos ver es primero a través de una fuente de luz. Si no tenemos una fuente de luz, si estamos en total oscuridad, pues no podemos percibir los objetos aunque estén muy cerca de nosotros. Entonces, si tenemos una fuente de luz, ya sea la luz que nos llega del sol o la luz de un foco, esa luz incide sobre un objeto y el color que nosotros percibimos de ese objeto es el color de la luz que el objeto refleja. O sea, si sobre el objeto incide luz blanca, que incluye, como ya dijimos, a todos los colores de la luz, y nosotros percibimos a este objeto como rojo, eso implica que la luz roja fue dispersada por este objeto, mientras que la luz de los otros colores fue absorbida. O sea, este objeto absorbe todas las longitudes de onda de la luz visible, excepto la que corresponde a la luz roja, y de esa forma nosotros, con nuestro detector, que es el ojo, podemos ver a este objeto de ese color. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un objeto blanco o con un objeto negro? Bueno, pues un objeto blanco es aquel que refleja todas las longitudes de onda de la luz que le llega. Es decir, la luz que se refleja en la superficie de ese objeto es nuevamente luz blanca, igual que la luz que incidió sobre él, y por eso lo percibimos como un objeto blanco. Un objeto negro, en cambio, es un objeto que no refleja ninguna longitud de onda. Entonces, todos los colores que componen a la luz blanca son absorbidos por este objeto negro y por eso lo percibimos como negro. O sea, negro es la ausencia de una frecuencia de luz que sea reflejada, mientras que blanco es la presencia de todas las frecuencias, de todos los colores. O sea, el blanco refleja todos los colores, mientras que en el objeto negro se absorben todos los colores. Algo muy interesante y que a los físicos, pues, bueno, es un fenómeno interesante y que tiene una historia también interesante porque desde luego son ese tipo de cosas que nuestra intuición no nos lleva a concluir algo así. Sin embargo, es algo que en base a la experimentación se encuentra. Es que la onda no es solamente una onda, sino que a veces se puede comportar también como una partícula. Está el famoso efecto fotoeléctrico, con el cual se descubrió que la luz también tiene una
comportamiento corpuscular a veces, o sea, como de partículas. Y esto se descubrió a partir de este efecto fotoeléctrico, en el cual, bueno, se encontró que cuando la luz incidía sobre algún material, pues no había la presencia de electrones que fueran arrancados de los átomos de ese material, a pesar de que, pues de acuerdo a la teoría electromagnética y a la suposición de que la onda es solamente una onda, uno podría esperar que estos electrones fueran almacenando energía que les llega continuamente a través de estas ondas electromagnéticas, hasta que tuvieran la energía suficiente para romper esa energía de ligadura con la que están pues amarrados en los átomos de los materiales. Pero eso no ocurría, o sea, no importaba si la intensidad de la fuente era muy alta, en realidad parecía que la intensidad no importaba, ni el tiempo por el cual yo exponía al material a esa fuente de luz. Lo que realmente parecía importar para este fenómeno era la frecuencia de la luz que incide. Si yo envío luz de baja frecuencia, no importa qué intensidad ni cuánto tiempo exponga el material a la luz, no voy a ver la presencia de electrones que sean liberados de este material, mientras que cuando incidía luz a partir de un cierto umbral, con una energía a partir de un cierto valor, es que se empezaba a encontrar la presencia de estos fotoelectrones, y se encontraban, no importaba si la intensidad era grande o pequeña. Entonces, esto fue explicado por Einstein mediante pues esta naturaleza corpuscular de la luz, o sea, la luz se comporta en ciertos fenómenos, y este es uno de ellos, como si fuera más bien partículas con una cierta cantidad de energía finita, y esa cantidad de energía finita pues está relacionada con la frecuencia de esta luz. Entonces, la luz con menor frecuencia tiene menor energía y se comporta como partículas que no logran pues transferir a los electrones la cantidad de momento necesaria para que esos electrones se liberen de la fuerza atómica, mientras que en el caso de la luz de mayor frecuencia, la energía sí era suficiente para que estos fotones, que son estas partículas asociadas a la luz, tuvieran la energía necesaria para arrancar a los electrones. Entonces eso fue un descubrimiento fascinante, que el hecho de que la luz se comportara también como partícula, pero también ocurre en el sentido contrario. Las partículas también pueden a veces comportarse como ondas. Hay un experimento que realizó Young en 1801 que muestra precisamente que la luz se comporta como una onda. Este experimento es un experimento de una rejilla doble, donde si lo vemos de abajo hacia arriba, esta figura que tengo ahí en gris, esta animación, la luz que incide como una onda plana, luz que viene de una misma fuente de luz, la hago incidir sobre un par de rejillas o un par de agujeros sobre una superficie. Es una manera en la que yo puedo pues producir dos fuentes de luz. Entonces, a partir de esa fuente de luz, ahora tengo dos fuentes de luz, de las cuales pues puedo ver estas frentes de onda esféricos, y lo que puedo ver es que ocurre un efecto de interferencia entre esos dos focos de luz, y puedo ver que hay regiones donde las ondas de ambas puntos se suman y hacen una onda más fuerte, mientras que hay otros puntos, los que se ven como oscuros, donde ambas ondas se cancelan. Entonces, ese es un efecto de interferencia. Si pusiéramos en alguna región perpendicular a este desplazamiento de las ondas algún detector, lo que veríamos es estas líneas que pueden ver en esta segunda imagen, que se les conoce como patrones de interferencia. O sea, precisamente vemos que hay regiones, las regiones luminosas,
representan regiones donde las componentes de las dos ondas provenientes de las dos rejillas se suman, se interfieren constructivamente, mientras que hay otras regiones donde las ondas se destruyen, es decir, por ejemplo, un máximo de una onda se encuentra con un mínimo y el resultado es la aniquilación de ambas ondas. Entonces vemos este patrón de franjas, se conoce como un patrón de interferencia y es algo característico de las ondas, ¿okay? Del movimiento ondulatorio. Entonces, ustedes pueden también hacer su versión de este experimento, por ejemplo, si están en la superficie, si tienen una superficie de agua y producen perturbaciones en dos puntos, de manera que haya pues dos frentes de ondas circulares que se estén propagando sobre la superficie del agua, podrán ver precisamente este efecto de interferencia, o sea, podrán ver que hay regiones, estas líneas radiales, en las cuales las ondas se aniquilan, mientras que hay otras regiones donde las ondas se suman. Entonces ven estos claroscuros que son precisamente la interferencia de dos frentes de onda. Entonces, como ya decía, esto es algo que se conoce muy bien para la luz, y un poco más de 100 años después, Davison y Hermer realizaron el mismo experimento, pero ahora en vez de usar luz que provenía de una misma fuente, utilizaron partículas. Y lo sorprendente fue ver que cuando yo tengo partículas que están atravesando esta doble rendija, al final se forme un patrón de interferencia igual que el que se forma con ondas. Entonces, esto demostró que las partículas también se comportan como onda. Entonces, podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué es una onda o es una partícula? Entonces, eso es lo que se le conoce como la dualidad onda-partícula. O sea, las partículas tienen asociada una onda y las ondas también puede asociarse una partícula con una cierta cantidad de momento. Antes de concluir, me gustaría hablarles muy brevemente sobre las ondas gravitacionales, que, como ya decía, han estado muy de moda en los últimos años, porque su detección se logró recientemente, en el 2015, aunque llegar a esa detección tomó mucho tiempo y mucho trabajo, pero que pues se hizo en base a que había esa predicción de que deberían existir estas ondas gravitacionales. En la relatividad general se trabaja con el espacio-tiempo. Es un espacio donde no solamente son las tres coordenadas espaciales, sino también el tiempo es otra de las coordenadas que hay que tomar en cuenta en la relatividad general. Y de acuerdo a esta relatividad general, los objetos con masa, en principio, deformarían al espacio-tiempo. Igual que podemos imaginarnos que tenemos, no sé, una sábana que la tensamos. Si nosotros ponemos sobre esa sábana un objeto con masa, un objeto masivo, pues esas sábanas, la superficie de esa sábana se va a deformar por la masa del objeto. Entre más masivo sea el objeto, pues mayor va a ser la deformación. Entonces, las ondas gravitacionales deberían de ser pues precisamente la propagación en el espacio-tiempo de esas deformaciones producidas por los objetos con masa. Por ejemplo, si tuviésemos dos agujeros negros que se encuentran y que están orbitando uno con respecto al otro, ese movimiento causaría pues ondas gravitacionales que se deben propagar por el espacio-tiempo y que en principio podrían ser detectables cuando pasaran por la Tierra, por ejemplo, que es nuestro punto de referencia. Pues esas deformaciones en el espacio-tiempo deberían producir una deformación
en la Tierra, por ejemplo, o sea, debería de cambiar ese cambio en el espacio-tiempo, debería producir cierta oscilación en la Tierra, ¿no? Esta representación está bastante exagerada porque en realidad es muy difícil percibir el paso de una onda gravitacional, porque una onda gravitacional típica produciría cambios digamos, cambios en el espacio de apenas el tamaño de una milésima parte de un protón. O sea, son cambios que son imperceptibles, desde luego, a nuestros sentidos, e imperceptibles a un nivel también muy complejo, requiriendo que se desarrollen instrumentos bastante precisos para poder detectar este tipo de ondas gravitacionales, lo cual, pues como ya les decía, sí se logró. Hay, parece ser un evento que ocurrió hace unos 1.300 millones de años en una galaxia bastante lejana, donde precisamente dos agujeros negros se encontraron orbitando entre sí, y las ondas gravitacionales producidas por ese evento fueron detectadas apenas en el 2015 por este instrumento LIGO, que pues fue desarrollado por muchos científicos, que esencialmente es un interferómetro. ¿Qué es un interferómetro? Bueno, es un instrumento en el cual yo envío luz por dos caminos. Esa luz es reflejada, o sea, se encuentra al final de cada camino con un espejo. Entonces, lo que está al final de la trayectoria de cada uno de estos haces de la luz láser es un espejo. Entonces, la luz es reflejada y la puedo detectar de regreso y analizar si hay algún cambio en el camino que siguió una de las trayectorias con respecto al que siguió la otra trayectoria. Entonces, este instrumento es este interferómetro, pero que es de gran tamaño. O sea, los brazos de estos dos caminos por los que pasa la luz láser son de unos cuantos kilómetros de distancia, y aparte hay más de un detector de este tipo. Hay un detector de estos en dos partes muy lejanas en Estados Unidos, de manera que, bueno, por un lado, cada uno de estos detectores podría en principio detectar si hay precisamente este tipo de cambios en el espacio-tiempo debidos a una onda gravitacional, y además la detección de una de estas ondas gravitacionales puede ser corroborada si los dos detectores con la diferencia de tiempo que podría asociarse a estas ondas gravitacionales es detectada también por el otro detector. Entonces, esa es la manera en la que exitosamente se pudo constatar que efectivamente existen estas ondas gravitacionales. Eso fue pues un logro bastante importante, y pues eso es todo. Quiero darles las gracias por su atención, y aquí está mi correo electrónico si alguien tiene dudas o quiere contactarme después, que no alcance a preguntar o no se anime a preguntar, me pueden escribir a ese correo electrónico. Muchas gracias.